Bueno, vamos a comenzar el acto, por favor. Lo primero voy a presentar en la mesa. La mesa está a mi derecha don Otilio Fernández, que es decano del Colegio de Químicos. El excelentísimo doctor Carlos Infante no está, y soy yo, el doctor Rodríguez de Quesada, que soy el vicepresidente. Don Juan Vizuela y el que va a dar la conferencia, que es Antonio Rubillo, y a mi izquierda también Ignacio Sánchez Mejía, que es secretario del Consejo Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer. Y le doy la palabra a don Juan Vizuela. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, presidente, señores académicos de número, académicos correspondientes. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Justo hace un año se crearon las cátedras de una de oncología y otra que aquí está la doctora Delgado, doctora Delgado, me la tenéis que recordar. Cooperación Internacional, exacto, Cooperación Internacional. Y bueno, yo creo que es quizá un momento bueno para hacer un pequeño resumen de las cosas, rápidamente, las cosas que se han ido haciendo a través de la cátedra de divulgación oncológica, junto con el doctor Diego Gómez Ángel. Pues hemos podido organizar diversas conferencias, coloquios, reuniones de la Real Academia de Medicina sobre avances y cambios importantes en el diagnóstico, tratamiento y atención a los pacientes. Sí me gustaría recordar que todas estas conferencias están grabadas en vídeo y están colgadas en la página web de la Academia de Medicina. Yo creo que puede ser interesante alguna de ellas, pero simplemente rápidamente dar una vista de pájaro, recordando que hemos tocado temas sobre el tratamiento en general, que la primera conferencia que le dio el doctor López, que es presidente de la Fundación ECO, de la Excelencia y Calidad de Oncología, sobre avances en el tratamiento en general. Tuvimos también otra charla, otra conferencia muy interesante sobre el proceso de cáncer ya más concreto, de un tumor muy prevalente que es el cáncer de mama, y que tuvimos a la doctora Ana Casas, que nos habló del diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Una visión muy especial porque ella, aparte de ser oncóloga médica, es presidenta de una asociación de pacientes de cáncer de mama y paciente, como nos contó en la charla, ¿no? Y por último, quizá como una variación de este tipo de conferencias, hemos también coordinado junto con el doctor Pérez Simón, jefe de servicio de hematología del Hospital Virgen del Rocío, y con el apoyo incondicional de la Fundación ECO, con la cual tenemos firmado un acuerdo, una reunión de trabajo de jefes de servicio de oncohematología de Andalucía, en la cual, aparte de los jefes de servicio de hematología, había gestores del SAS, directores de servicio, jefes de servicio de farmacia, gerentes de hospitales. Y yo creo que tocamos dos temas a lo largo de la tarde, que yo creo que podremos remediarlo en el futuro para otras especialidades, como puede ser oncología radioterápica, cuidados paliativos, oncología médica. Y los temas eran equidad en el acceso a las innovaciones, situación actual y retos futuros, uno de los temas que se dio por grupos, y otro de los temas fue medicina de precisión y terapias avanzadas en Andalucía, conclusiones que se han publicado y ayudarán, pues como no, pues el desarrollo futuro de la especialidad y sobre todo de la realización de esta especialidad tan concreta en nuestro medio, ¿no? Y yo creo que, como decía antes, es un modelo de reunión que repetiremos seguro y que haremos con otras especialidades. Hemos hablado de aspectos, más bien también de aspectos transversales a lo largo del proceso de cáncer, y con especial hemos tenido la primera charla de todas, que fue sobre nutrición y alimentación, por el catedrático de Medicina Preventiva, don Miguel Ángel Martínez, que fue tremendamente interesante. También recientemente tuvimos la charla, una conferencia sobre el apoyo psicológico a los pacientes de cáncer y sus familiares y su entorno, por una pionera en la psico-oncología en España, que es la doctora María Díez. Y también hemos tenido recientemente, hace un mes y medio, tuvimos una reunión sobre
tocamos el tema del papel de las asociaciones en los pacientes del proceso de cáncer. Comenzamos por la ECC, pero queremos continuar con otras asociaciones donde expongan a la sociedad, expongan a los pacientes, expongan a los familiares en qué podemos recibir, en qué pueden ayudar y en qué podemos, tanto los profesionales como los pacientes, pues, apoyarnos en ellos. Hoy vamos a hablar de un tema, o mejor dicho, el doctor Cubillo, Antonio Cubillo, Gracián va a hablar de un tema que parece esencial. Yo creo que está claro que existe una mejora significativa en los procesos de cáncer. Y es claro, los tratamientos nuevos, la inmunoterapia, terapias dirigidas, sin lugar a dudas. Pero se podría decir, estamos cambiando una frase, que es más útil prevenir, diagnosticar de forma precoz que curar. Yo creo que esa es la idea que queremos transmitir en esta charla. Son claros los grandes avances que están obteniendo, pues el diagnóstico, como no, el tratamiento, y el diagnóstico precoz, que ha tenido un papel importantísimo a lo largo de estos años. El diagnóstico precoz en los procesos de cáncer de mama, de cáncer de cervix, cáncer de colon, próstata. Pero lo que sí es cierto es que, bueno, muchas veces ahí lo que el doctor Cubillo nos va a hablar del tratamiento hipertemprano. Y se trata incluso de intentar localizar o tener las probabilidades de tener un tumor o no tenerlo en ese planteamiento hipertemprano. Yo, sin más, sí me gustaría presentar al doctor Cubillo. La verdad, como sabéis, lo pone ahí luego lo veréis, pero tiene un currículum espectacular. Es jefe de servicio de oncología médica de los hospitales de Madrid, del Centro Integral de Oncología, director asistencial y docencia de ese hospital, investigador del programa START en Madrid, que es un programa de fases 1, con nivel internacional y que depende, bueno, que están ligados a la START, cuya base está en Houston. Director de la Unidad de Tumores Digestivos, Sarcomas y Tumores de Cabeza y Cuello. Presidente del Grupo Español de Investigación, Diagnóstico y Tratamiento Hipertemprano de Enfermedades, que se llama GDIP. Director del Máster Universitario de Investigación Clínica y Aplicada en Oncología de la Facultad de Hospitales de Madrid, Ciencias de la Salud. Y profesor colaborador, doctor de Enseñanzas Clínicas en la Universidad de San Pablo. Yo, sin más, Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por atreverte, por explicar un tema que para ti no es novedoso, para nosotros sí, y estoy seguro que a todos nos va a encantar y nos va a ayudar mucho para el futuro. Muchas gracias, Antonio. Pues muchas gracias, doctor Juan Virizuela, por la invitación. Señor vicepresidente, miembros de la Academia, invitados de hoy, pues un placer para mí estar aquí. Empezaré con un concepto que yo creo que es muy importante, que es que en la vida no se puede prevenir todo. De hecho, si uno intenta prevenir todo o tiene al lado una persona que quiere prevenir todo, es un rollo de persona, ¿no? Es como no se puede hacer nada con él porque siempre está demasiado asustado, ¿no? Y esto no puede ser. Esto ya decía John Lennon, que era un buen músico, pero como era un buen músico, pues le hacían caso en otras cosas. Eso pasa en las profesiones, ¿no? Cuando uno es bueno en algo, le hacen caso en otras cosas que no tienen mucha idea, ¿no? Pues ya decía John Lennon, la vida es eso que pasa mientras haces otros planes, ¿no? Que bueno, yo creo que cierta razón tenía, ¿no? O con el refranero español, el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Bueno, pues esto es cierto, ¿no? Bien, pero claro, tampoco puede ser el otro extremo, ¿no? El que no previene nada en la vida, ¿no? Dice, bueno, pues yo me voy a ir al Rocío y voy a ir con los ojos tapados donde el caballo me lleve, ¿no? Bueno, pues a lo mejor, ¿no? Pues al día siguiente se despierta y oye el 13 de mayo, ¿no? Dice, está en Fátima, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha previsto, ¿no? Cómo tenía que llegar al camino, ¿no? O no sé, yo por ejemplo, ¿no? Vengo a dar la conferencia, pero me levanto de madrugada y digo, voy a ir a la academia a dar la conferencia, ¿no? Pues claro, pues el doctor Juan Virizuela con mucha razón no me volvería a invitar nunca, ¿no? Porque no he previsto nada, ¿no? Tengo que prevenir, pues prepararme un poco, ¿no? Lo que voy a decir. Bien, pues se ve claro, ¿no? Que, como decían los clásicos, hay que volver a los clásicos, ¿no? Aristóteles, ¿no? Pues la virtud está en el medio, ¿no? La virtud está en el medio. Bueno, pues lo que vamos a tratar de ver hoy es ese medio, ¿no? ¿Dónde está el medio de prevenir? Pero claro, para prevenir bien, uno tiene que conocer la realidad.
¿no? Hay como, yo diría, como dos pequeñas formas de pereza que nos pueden atrapar a todos, ¿no? Una pereza es que uno conoce la realidad, pero no tiene fuerza para ir a alcanzarla, ¿no? Esa pereza es relativamente fácil de vencer, ¿no? Es la pereza de que me cuesta levantarme por la mañana, pero si me esfuerzo, pues me acabo levantando pronto, ¿no? Pero hay otra pereza, ¿no? Que es la pereza de no querer conocer la realidad, ¿eh? Yo estoy a gusto así, pero la verdad hay que perseguirla, ¿no? Entonces hay que no tener pereza de perseguir la verdad y conocer cada vez un poquito más, ¿vale? Para poder estar en el medio. Bien, pues entonces vamos a conocer un poco, ¿no? Esa realidad, ¿no? Y para esto, como yo ya me siento muy a gusto aquí, como si llevara toda la vida, si me perdonáis los invitados, voy a pedir vuestra colaboración, ¿eh? Entonces, como señalar es de mala educación, al que mire así muy fijamente, por favor que me diga lo primero que piensa, si hago una pregunta, ¿no? Que no me deje ahí en el vacío, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo primero sería, ¿cuál es el factor de riesgo más importante para sufrir un tumor? ¿Cuál es el factor de riesgo más importante? Tabaco. ¿Ven? El alcohol. Muy bien, ¿no? Pues esto efectivamente, o sea, son factores de riesgo importantes que nos repiten una y otra vez, ¿no? No hay que llevar una vida sedentaria, hay que hacer deporte, no hay que fumar, mejor una dieta equilibrada, fenomenal, ¿no? Pero el mayor factor de riesgo, que no estamos tan enterados, es la edad. Es decir, a partir de 45 años aumenta muchísimo el riesgo de sufrir un tumor. Y es el factor de riesgo más importante. ¿Bien? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pues aquí tenéis una pequeña gráfica, ¿no? De las causas de muerte y veis como el cáncer, no sé si se ve muy bien, pero vamos, a partir de 45 años y en adelante aumenta muchísimo el riesgo de tener un tumor. Y de hecho es el mayor factor de riesgo. Por eso en la consulta, y esto le pasará, ¿no? al doctor Virizuela todos los días, ¿no? Muchos pacientes te dicen, pero doctor, ¿qué ha pasado? ¿No? Si yo he seguido todas las instrucciones, hago deporte, como sano, no fumo, ¿cómo es que tengo un tumor? Bueno, pues porque tiene más de 45 años, ¿no? Es decir, es muy fácil, ¿no? Entonces esto no hay que olvidarlo, ¿no? Es muy importante, ¿no? Muy bien. Después hay otra evidencia en oncología, ¿no? ¿Te importaría decirme si diagnosticamos un tumor antes, será más fácil curar a nuestro paciente o más difícil? Más fácil, ¿no? Esto es evidente y esto está hiperdemostrado en oncología, ¿no? Cuando diagnosticamos un tumor en estadios tempranos, curamos, como se ve ahí, más o menos, ¿no? Al 90% de las personas. Curar significa, para entendernos en vocabulario, que uno nunca más vuelve a tener esa enfermedad. Nunca más en la vida vuelve a tener esa enfermedad. Y claro, pero no solo curamos al 90% de las personas, sino que las curamos con mucha menos agresividad. De forma que ahorramos mucho sufrimiento a la persona, a la familia, a los amigos, la persona puede seguir trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Sin embargo, cuando diagnosticamos un tumor tarde, es muchísimo más difícil curar a la persona. Es decir, mira que desarrollamos muchísimos fármacos en investigación, ¿no? Le contaba al doctor Virizuela, por ejemplo, en nuestro centro tenemos ahora mismo abiertos 250 ensayos clínicos con fármacos nuevos. Bueno, pues a pesar de desarrollar toda esa pléyade de fármacos, nos es dificilísimo curar a las personas que se han diagnosticado tarde. Así que, desde mi punto de vista, si queremos perseguir curar el cáncer, un atajo muy bueno es diagnosticarlo antes, ¿no? Cuanto antes lo diagnostiquemos, mucho más fácil será el curarlo. Cuanto más tarde, mucho más complicado será, por muy buenos fármacos que desarrollemos. Muy bien, ¿cómo se ha hecho esto hasta ahora, ¿no? ¿Cómo hemos hecho el diagnóstico precoz de los tumores? Pues por una cosa que es estupenda, y por ejemplo en España tenemos lo que se llama programas de cribado poblacional. ¿Qué es eso, no? Bueno, pues que a nivel de España o a nivel de una comunidad se le manda a uno una carta a casa o un aviso, ¿no? Por el móvil diciendo, le toca hacerse la mamografía, venga a hacerse la mamografía, le toca hacerse la colonoscopia,
Entonces hay programas de cribado aprobados en España para estos tumores, ¿no? Para el tumor de cuello uterino, para el tumor de mama y el tumor de colon. En el tumor de pulmón, en fumadores, a nivel mundial ya se sabe que los programas de cribado benefician, pero en España todavía, por motivos curiosos, pues no está aprobado, ¿no? Pero bueno, hay en hospitales y en centros que se hace. ¿Bien? Muy bien, pues estos son los programas de cribado poblacional que tenemos disponibles. Pero ¿qué ocurre? Ha salido así un poco movida la diapositiva. Pues lo que ocurre es que estos programas de cribado están muy bien, por supuesto hay que seguir con ellos, pero el 70% de las personas que fallece de un tumor, fallece por tumores en los que no hay disponible ningún programa de cribado. Es decir, 70% de las muertes por cáncer se produce por tumores en los que no hay programa de cribado, ¿no? Entonces, la conclusión de esto, ¿qué sería? ¿Son suficientes los programas de cribado o tendríamos que hacer algo más si podemos? ¿Algo más? ¿Haríamos algo más o nos quedamos a gusto con eso? Decir, bueno, pues oye, ¿qué le vamos a hacer, no? Vamos a intentar algo más, ¿no? Eso hay que ser inquieto, ¿no? No hay que conformarse, ¿no? Bueno, salvamos al 30%, pero hombre, yo quiero salvar a más gente, ¿no? Entonces hay una película que a mí me encanta, que aprovecho para recomendarla, un paréntesis, que es una película en la que el protagonista dice, ayúdame a salvar a uno más, ayúdame a salvar a uno más. Es una película de guerra buenísima, ¿no? Que ahora me vendrá el título, que se me acaba de olvidar, pero a lo largo de la charla me vendrá el título seguro, ¿no? No, es una mucho mejor. Muy bien, entonces, claramente el screening tradicional es insuficiente, ¿no? Tenemos que hacer algo más, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que ha venido en nuestra ayuda para hacer ese algo más, ¿no? Bueno, pues una técnica que se llama biopsia líquida. Para entendernos, ¿qué es la biopsia líquida? Pues la biopsia líquida sería, yo esta mañana he venido pronto y he disfrutado muchísimo de dar un paseo ahí por la plaza de la catedral, por decir que hay una plaza que se llama Plaza de San Juan Pablo II, ahí, ¿no? Pero me he quedado impresionado, que se lo he dicho luego al doctor Virizuela, de la cantidad de turistas que había, además muy variopintos, ¿no? No esperaba yo tanto turismo, ¿no? Bueno, pues ¿qué sería la biopsia líquida? Para entenderlo, ¿no? Pues la biopsia líquida sería que sacando una foto de la plaza y fijándonos en distintas cosas, por ejemplo, uno se podría fijar en cómo van vestidos las personas de la plaza, de qué colores, Otro se podría fijar en si hay gotas de agua en suspensión en la plaza, otro en las pisadas de la plaza, otro en cuántos niños hay en la plaza. Bueno, pues mirando esas distintas cosas seríamos capaces de saber qué está pasando en toda Sevilla, ¿no? Con esa foto seríamos capaces de saber qué está pasando en toda Sevilla. ¿Por qué? Porque tendríamos esa información, pero además tendríamos algoritmos de inteligencia artificial que nos dirían, oye, pues mira, con esta foto y viendo estas cosas te digo cómo está toda Sevilla de turistas. ¿Bien? Bueno, pues la biopsia líquida es algo parecido, ¿no? En la sangre podemos ver distintos componentes de la sangre. Podemos ver proteínas que van por la sangre, podemos ver ADN del tumor, las células del tumor sueltan ADN a la circulación, o podemos ver ARN o vesículas del tumor que se llaman exosomas. Entonces podemos analizar esas distintas cosas. Y además podemos mezclarlo con datos clínicos del paciente. Y mientras mezclando esto con los datos clínicos, hacer algoritmos de inteligencia artificial y de esa manera saber si la persona ya tiene un tumor. Esto no es, y esto es muy importante la distinción porque muchos médicos lo confunden, no es un riesgo. Tú tienes un riesgo X de tener un tumor. No, esto no es un riesgo, esto es un diagnóstico actual. Tú ahora tienes un tumor o no lo tienes. Lo que pasa es que es una forma de mirarlo mucho más precisa. Y me explico. Antiguamente, el médico diagnosticaba por la exploración física, ¿no? No había ningún otro medio. Bueno, pues exploraba, pues está todo bien, ¿no? Luego a lo mejor llegó la placa de tórax y los análisis. Entonces teníamos más medios. ¿Desapareció la exploración física? No, no desapareció. La seguimos haciendo hoy en día y es importantísima.
pero tenemos otros medios más precisos, la placa de tórax y el análisis. Y luego ya después llegó el TAC, la resonancia, el PET, pruebas radiológicas más modernas que ven lesiones a partir de 3 milímetros. Bien, pues ahora tenemos la exploración física, el análisis, la placa de tórax, la resonancia. Con la biopsia líquida pasamos a otro nivel de precisión. Es una precisión ya microscópica. La TAC, etcétera, ven lesiones a partir de 3 milímetros. Estas pruebas ven lesiones cuando son microscópicas, cuando las pruebas radiológicas no las pueden ver. ¿Eso quiere decir que con estas pruebas va a desaparecer todo lo demás? No, sino que las añadimos a lo que ya teníamos, ¿vale? Bien, bueno, pues esto es un poco las cosas que se pueden ver en la biopsia líquida, que es la clave de una serie de pruebas diagnósticas que ahora vamos a hablar un poquito de ellas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hacemos en una unidad como la que tenemos en CIOC, ¿no? de prevención y diagnóstico hipertemprano oncológico? Pues ya no nos centramos en un tumor, porque uno puede hacerse, por entendernos, una mamografía, muy bien, está haciendo prevención del tumor de mama, pero se está dejando otros 80 tumores por prevenir, ¿no? Así que ya nos centramos no en un tumor, sino en la persona. De forma que hacemos una historia muy cuidadosa de la persona, sabiendo todos sus antecedentes personales, familiares, los screenings que ha hecho correctos o no ha hecho, las pruebas tradicionales que ha hecho y qué resultados tienen, también sus inquietudes, porque es importante las inquietudes de la persona, según, pues a lo mejor ha tenido un familiar con un tipo de tumor determinado y está más inquieto por eso, y hacemos un plan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no hacemos y qué es lo que hacemos en una unidad de diagnóstico hipertemprano? Pues eso, no hacemos un programa de screening, nos centramos en una persona. Como hablábamos, hacemos un diagnóstico actual, es un ahora, ahora tiene un tumor o ahora no lo tiene, ¿vale? Hay una dinámica establecida de consulta y, por supuesto, no hay un médico nunca, ¿no? Hoy en medicina no hay un médico aislado que sabe todo y que solo él puede decidir las cosas. No, hay un equipo de profesionales formados en diagnóstico hipertemprano que tienen que interpretar todas las pruebas, ¿no? Estos test modernos de diagnóstico hipertemprano junto con todas las pruebas tradicionales, ¿no? Así que una valoración integral, personalizada y concreta. Otra cosa que hacemos, que yo creo que es importantísimo, es que si, por ejemplo, una persona me viene a ver a mí, al doctor Cubillo, pues yo ya soy su médico para siempre, ¿no? Tratamos de personalizar la atención, ¿no? Que esto es muy importante, ¿no? No que cada vez le vea un médico distinto que no conoce a la persona, ni sabe cómo respira, ni sabe sus inquietudes, ¿no? Porque esto es muy importante, ¿no? Para dar información sincera hay que conocerse, ¿no? Hay que dar información soportable, y esto solo se puede hacer si uno conoce a la persona. La película se llamaba Hasta el último hombre, Hasta el último hombre. Esta es buenísima, si no la habéis visto, por favor, no dejéis de verla esta misma noche, si tenéis tiempo. Hasta el último hombre, os va a encantar, ¿vale? Bien, ¿a quién nos dirigimos? Pues nosotros nos dirigimos a personas sanas y asintomáticas mayores de 45 años, a pacientes no oncológicos, es decir, es un paciente que está en el cardiólogo, pero que en ese momento no le está dando un infarto, y que tiene más de 45 años, pues puede venir a la unidad de diagnóstico hipertemprano. Y, por supuesto, a personas sanas que hayan tenido algún hallazgo inespecífico en alguna prueba. Pues es muy típico, como ahora veremos, pues que uno se eche un TAC por otro motivo y de repente tiene un nodulito pulmonar de 3 milímetros. Y los médicos no saben si ese nódulo es bueno, es malo, qué va a pasar con él, mucha incertidumbre. Bueno, pues tenemos pruebas que nos dicen si ese nódulo conviene operarlo o no. También es muy típico que una persona tenga, esto sobre todo en las mujeres, nódulos tiroideos, que hay que pincharlos a veces, hacer lo que se llama una punción con aguja fina, pero lo que se ve al microscopio de esa punción es dudoso. No se sabe si hay que operar ese tiroides o no. Pues hay pruebas moleculares que nos dicen si hay que operar al paciente o no hay que operar al paciente porque ese nódulo es maligno. ¿Bien? Así que hacemos incluso las cosas mucho mejor. Dejamos de hacer también cirugías innecesarias. ¿Bien? Claro, ¿esto qué ocurre también, no? Ocurre que no estamos acostumbrados a funcionar así en medicina, ¿no? En España y en muchos sitios los hospitales están organizados de forma que, por ejemplo, el cardiólogo, si tú le presentas a una persona sana,
Me dice, pero Antonio, ¿qué estás haciendo? Que yo estoy muy ocupado, que soy un cardiólogo de prestigio, no puedo ver personas sanas, ¿dónde vamos? ¿No? O a los oncólogos, ¿no? Le presentas a una persona sana y me dice, pero este señor está diagnosticado de cáncer. Si no está diagnosticado, ¿por qué me lo traes? Y estamos organizados así, de forma que hoy en día llegamos muy tarde al diagnóstico de las enfermedades. Y como llegamos muy tarde, nos es muy difícil curar a los pacientes, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, no? Esto lleva, aparte de una concienciación general, ¿no? Hablaba hoy en la comida con Juan Carlos, ¿no? Que una cosa que se ha conseguido después de muchos años, por ejemplo, es que prácticamente todas las mujeres son conscientes de que hacerse una mamografía es una cosa muy buena para la prevención del tumor de mama, ¿no? Y gracias a eso, muchos tumores de mama se diagnostican en estadios muy tempranos, solo por la mamografía, Pero si fuéramos capaces de aplicar estas pruebas moleculares, bueno, pues el cambio en los diagnósticos de cáncer sería espectacular, ¿no? Pero claro, eso lleva también, aparte de una concienciación de todos, un cambio organizativo y un cambio un poco de la mente de cómo funcionamos los médicos, ¿no? Pero bueno, esto hay que trabajarlo en los hospitales poquito a poco. Bien, esto es una muestra. ¿Cómo vamos? ¿Muy bien de tiempo? ¿Muy bien? Esto es una muestra rápida de algunos test que tenemos, de algunos test moleculares que algunos pacientes se pueden hacer. Como veis, tenemos test que llamamos multitumorales. Por ejemplo, el GMEN-SAFE es un test que mira cáncer de mama, ovario, endometrio y cérvix. Y el TrueCheck-IntelLi, por ejemplo, es un test multitumoral que nos mira 70 tumores a la vez, e incluso los tumores cerebrales. Nos puede diagnosticar por conglomerados de células circulantes, ¿no? Este test se basa en conglomerados de células circulantes. Por ejemplo, un test para el tumor de colon en sangre, que se llama Prevecol, lo que mira es proteínas y un algoritmo de inteligencia artificial. Por ejemplo, el BDRP-Check, que se hace en orina, lo que mira es metilación del ADN tumoral. Es decir, el concepto es el que hablábamos antes, es multiómica, distintas ómicas, proteómica, genómica, es medicina molecular. Por ejemplo, el ERLI-Lang es un test que se basa en autoanticuerpos. Cuando empiezan las primeras células de un tumor de pulmón, el organismo crea anticuerpos contra ese nódulo, que se pueden detectar, pero cuando todavía el nódulo no se ve ni en la radiología. Así que tenemos un arsenal pues muy importante de test. Esto es como otra forma de verlo, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Algunos test para las personas sanas y asintomáticas y otros test para personas que han tenido algún hallazgo inespecífico en alguna prueba tradicional. Muy importante también, ¿no? Esto es clave. No podemos utilizar en la clínica habitual ningún test que no tenga este marcador, un marcado CE. ¿Por qué? Porque eso nos dice que el test hace lo que dice hacer. Es decir, o dicho de otra forma, es un test que está validado. O dicho de otra forma, no es un timo. ¿Bien? Entonces, los test tienen es decir, están indicados para una persona concreta, ¿bien? Tienen una indicación, no están indicados para todas las personas así en general. Muy importante fijarse en lo que se llama sensibilidad y especificidad del test. Hago un pequeño paréntesis en esto, ¿no? La sensibilidad y la especificidad lo que nos dicen es cómo de bueno es el test en sí, ¿bien? Pero luego hay dos valores que conviene fijarse también, cuando uno se está haciendo un test, que son esos dos que pone ahí, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Esos dos valores lo que nos dicen es la utilidad del test en un entorno determinado. Es decir, el otro día estaba dando una charla similar para todos los empleados de Prosegur, que yo no sabía, es una empresa enorme, Prosegur, ¿no? Tiene empleados ahí por todo el mundo, ¿no? Y entonces yo les decía, bueno, vosotros podéis diseñar una alarma buenísima, ¿no? Último diseño de alarma, ¿no? Con control de movimiento, láser, tal, ¿no? Pero claro, si luego la pones en Alaska para detectar ladrones, ¿no? Pues claro, esa alarma no te sirve para nada, por allí no pasa nadie, ¿no? Un oso polar de vez en cuando, ¿no? Pero, bien, vale, pues esto es muy importante también, ¿no? Los test hay que probarlos
en un entorno concreto, en su contexto, ¿vale? Por eso el marcador CE, ¿no? Cada test se tiene que evaluar para una población determinada, en este caso para la población europea, ¿bien? De forma que cuando la prevalencia de algo es muy baja, si el test es bueno, lo que sale muy alto es el valor predictivo negativo. Es decir, hay algunos test que lo que persiguen es eso, tener un valor predictivo negativo alto. Por ejemplo, el test que estábamos viendo antes de colon, se llama Prevecol, ¿no? Bueno, pues si el test es negativo, que está diciendo que estate tranquilo, el test es negativo, estate tranquilo, que tú no tienes ni un cáncer de colon ni un pólipo avanzado. Esto es lo que te dice el test, y lo fuerte del test es el valor negativo. Cuando el test es positivo, te está diciendo, hazte una colonoscopia por si acaso. Pero a veces el test es positivo y uno no tiene un tumor de colon. Es decir, lo bueno del test es el negativo, ¿no? Que si el test es negativo, puede estar tranquilo. Y luego, por supuesto, ¿no? Que esto había mucho miedo al principio cuando montamos la unidad. Y nos decían, oye, pero ¿qué pasa, no? Si hay un falso positivo del test, ¿no? Pues no pasa nada, porque está un equipo de médicos que valoran todo el conjunto de pruebas, una sesión multidisciplinar, y hay muchas pruebas que estamos acostumbrados a usar los médicos, como por ejemplo el PET, ¿no? Es una prueba radiológica muy habitual que tiene muchísimos falsos positivos, pero como la interpretamos con el otro conjunto de pruebas, pues la tenemos metida en nuestra, digamos, consulta diaria sin ningún problema. Voy terminando. Por supuesto, en la unidad no hacemos solo asistencia. Toda unidad que se precie para atender bien a los pacientes tiene que hacer asistencia, pero tiene que hacer docencia, como estamos haciendo hoy, y tiene que hacer también investigación. Es decir, no paramos, aparte de lo que ya tenemos, de validar nuevos test para que cada vez haya test mejores para la población, ¿no? ¿Qué característica tienen estos estudios con respecto a los estudios que hacemos en oncología? Que son más fáciles de hacer, son estudios sencillos, pero que necesitan a muchísimas personas, Son estudios a veces de 4.000, 5.000 personas y que realmente tienen que ser internacionales. Entonces nos tenemos que organizar para hacer estos estudios pues lo más rápido posible, ¿no? Y esto es un ejemplo. Pues he traído, pues por ejemplo, uno de los test que desarrollamos, ¿no? que presentamos recientemente en San Diego, que es un test en sangre, mejor de lo que ya hay, para el diagnóstico de un tumor de colon. Muy bien, pues yendo un paso más allá, porque no nos quedábamos tranquilos, ¿no? Es decir, que digamos que las personas que vienen a nuestra unidad de HM-CIOC puedan tener un diagnóstico hipertemprano, está fenomenal. Pero yo no me quedo tranquilo con eso. Yo quiero que se beneficien cada vez muchas más personas. Lo dicho de otra manera, que se monten unidades en muchos más sitios y además que se pueda investigar en muchos más sitios. Entonces hicimos este grupo, el Grupo Español de Investigación en Diagnóstico y Tratamiento Hipertemprano de Enfermedades, en el que hemos tratado de involucrar a muchos médicos de familia, porque claro, los médicos de familia son los que están en contacto con las personas sanas, ¿vale? Y además sacarlo del ámbito solo de la oncología, porque como veíamos al principio, bueno, muy bien, uno se puede diagnosticar hipertempranamente de un tumor, pero si luego tiene un infarto, si luego tiene un Parkinson, nos hemos quedado a medias, ¿no? Bien, pues en estas otras enfermedades también es posible, desde otra perspectiva, hacer un diagnóstico hipertemprano. En cardiología, por ejemplo, ha habido un avance radiológico espectacular, de forma que pueden, digamos, adivinar con mucha antelación si tienes un riesgo importante de un infarto, de un trombo, de una insuficiencia cardíaca. Es un poco lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Entonces hay que presentar a las personas al cardiólogo antes. ¿Por qué? Porque son las enfermedades más frecuentes, ¿no? De las que más muertes hay. De hecho, lo hablábamos también hoy, hemos hecho una alianza que saldrá estos días pues publicada, ¿no? Entre cardiología y oncología, para que los pacientes que vemos unos los vean otros a la vez, ¿no? De forma que podamos prevenir ambas cosas. Y con eso ya nos quitamos las dos causas de mortalidad más importantes, aparte de los accidentes, ¿no? ¿Vale? Y esto es todo. Muchísimas gracias. Espero haberlo transmitido bien.
Tenemos tiempo para preguntas desde la sala. Una pregunta. Sí, no todos los análisis se basan en lo mismo, pero bastantes de ellos efectivamente combinan la determinación de una proteína, de la metilación de un gen, de la determinación de ADN tumoral, con algoritmos de inteligencia artificial que combinan datos clínicos. Y en ese sentido del futuro, pues yo no me atrevo a predecir, ¿no? Porque uno falla tantas veces, ¿verdad? O sea, yo tengo claro que las cosas van a cambiar. De hecho, hablábamos hoy, yo le estoy diciendo a mis adjuntos jóvenes del servicio, les estoy diciendo que se formen en esto, porque creo de verdad que igual que hablábamos antes, que nosotros solo con la mamografía, nosotros vemos mujeres con un tumor de mama al año, vemos 800 pacientes nuevas en nuestro centro. Bien, bueno, pues más del 80% de esas pacientes ya tienen tumores muy localizados, en un estadio muy inicial, gracias a que se hacen la mamografía. Lógicamente, como decía al principio, si estas pruebas las ponemos en marcha y estas pruebas son capaces de ver hasta 70 tumores a la vez, lo normal, al menos en los países desarrollados, es que personas con tumores muy avanzados, pues cada vez viéramos menos y curáramos muchos más. Es decir, que sí que habría un cambio muy importante en la especialidad para el que hay que estar preparado, ¿no? Porque yo creo que esto es imparable, ¿eh? Puede tardar más tiempo o menos tiempo, dependiendo de lo bien que lo hagamos, ¿no? Pero que se va a imponer, vamos, yo creo claramente que se va a imponer, ¿no? En esa línea comentaba. Sí, bueno, depende. La consulta, que es la fundamental, es decir, o sea, como en todo, lo fundamental es tener un buen médico. Un buen médico quiere decir, pues igual que puede haber grandes internistas, neurocirujanos, etcétera, ¿no? Tiene que haber grandes especialistas en diagnóstico hipertemprano oncológico. O sea, lo primero es la formación. Una vez que tienes buenos médicos formados en esto, la consulta es como cualquier otra consulta. Y luego los test, si tenemos que hacer una horquilla de precios ahora, más o menos, ¿no? Más o menos. Los más baratos pueden estar en torno a 150 euros, los más caros en torno a 1.400 euros, ¿vale? Como todo en medicina molecular y no solo en oncología, sino en otras especialidades, a medida que se utilizan más, bajan mucho de precio. Pues cuando se utilicen mucho más, también porque hay más competencia entre las distintas empresas que los comercializan, empiezan a bajar los precios y se vuelve una cosa asequible. Esperaba que era mucho más caro, aparte del buen argumento, que yo lo digo, lo que es convencer a los gerentes o a la Agencia Sanitaria Nacional que lo vea como rentable. Sí. Porque es mucho más fácil, más barato que atender a un paciente metastráfico. Exacto. Sí, esto es otra ventaja adicional. O sea, para mí no es la fundamental, pero efectivamente, o sea, el ahorro que se produce con todas estas pruebas, por lo que hemos dicho anteriormente, o sea, tanto en ahorro en sufrimiento del propio paciente y de familia, horas de trabajo, gasto del sistema, vamos, es enorme, ¿no? Pero esto es algo que esto tiene una ventaja desde el punto de vista importantísimo, y es, hay a veces cosas en medicina que son buenísimas, pero que su aplicación es muy compleja, ¿no? Hace falta un gran montaje para aplicarlo, ¿no? Aquí la gran ventaja que tiene es que es un simple análisis de sangre o de orina. La tecnología que está detrás es enorme, pero lo que hay que hacer a la persona es sacarle un análisis. Entonces esa sencillez va muy en favor de que se acabe aplicando de manera general.
Sí. De esta manera, es mi visión, luego puede haber, por supuesto, y ojalá que haya visiones distintas, ¿no? Pero mi visión es lo que hemos hecho, ¿no? Primero, hacer una buena unidad. Hemos estado 2 años y pico formando a médicos para que estén formados en diagnóstico hipertemprano. Una vez que los tenemos formados, empezar a trasladarlo tanto a nuestros compañeros médicos, que siempre hay unos que se interesan más, otros menos, ¿no?, como a la población general, para que sepan que ese servicio ya existe y que pueden acudir a él. Y poquito a poco, porque amo a mi país, ¿no?, España, primero para que en España haya pues cuantas más unidades mejor, para que más gente pueda acceder, y por qué no, pensar un poquito a lo grande también, cuando lo hayamos hecho en España, pues vamos a Europa, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto es un concepto, muchas gracias por la pregunta, que es muy interesante. Es un concepto que hay que distinguir, pero que a la vez tiene cierta superposición. Es decir, el concepto de riesgo futuro lo hacemos desde hace muchos años en las unidades de consejo genético oncológico. Eso es un consejo genético, ¿no? Usted tiene este riesgo, o su hermana tiene este riesgo, porque tiene un gen mutado, etcétera, ¿no? ¿Por qué hay cierta superposición? Porque, lógicamente, las personas que tienen un riesgo aumentado, además de la edad, que es el mayor factor de riesgo, lógicamente esas personas son las que es más recomendable aún que hagan un diagnóstico hipertemprano. ¿Por qué? Porque hay ciertas recomendaciones, por ejemplo, para una persona que tiene un BRCA mutado u otro gen mutado, ¿no? Recomendaciones de seguimiento con pruebas tradicionales. ¿Hay que quitar esas pruebas tradicionales? No, hay que seguirlas haciendo. Pero si esas personas le hacemos un test multitumoral, las vamos a diagnosticar muchísimo antes de su tumor. O sea, son personas de más riesgo y, por lo tanto, tienen más recomendación de hacerse un diagnóstico actual. De hecho, a mí me parece un enfoque que no es el correcto. Digo que creo que hay otras estrategias mejores, pero grandes compañías internacionales, cuando quieren desarrollar sus test, eligen esa población que tiene un riesgo aumentado, porque creen que así van a encontrar más casos, etcétera, ¿no? Pero se olvidan de que el principal factor de riesgo es la edad. Sí, en persona sana y asintomática, 45 años. Personas que tienen algún factor de riesgo adicional, alguna mutación genética heredable, esas personas entonces se pueden empezar mucho antes. La edad típica es 10 años antes del caso más joven que se haya tenido en la familia. Otro trocito, luego así. Esto hoy, yo creo que ponernos la miel en los labios, porque esto nos está ayudando a que sabemos uno más, como dice la película, ¿no? Pero el problema está en que en una sanidad como la que tenemos, en que no es capaz de gestionar las listas de espera, en que no es capaz de gestionar las consultas de lo más simple, ¿ves algún futuro de que esto se puede implantar de forma generalizada, no para los privilegios que tengamos acceso a esto? Y si ese futuro lo ves, ¿a qué plazo? Sí. Mi visión también, porque esto es, como bien decías, tremendamente discutible. Mi visión es que en España todavía, que esto es muy distinto en otros países de Europa, pero tenemos esa distinción así como muy rígida, ¿no?, entre lo que se da en llamar medicina pública y medicina privada. En mi opinión, en la medicina privada, en ese sentido, hay más flexibilidad y más rapidez de implantación. Entonces será más fácil y lo tendremos, no es que cuando lo tendremos, es que ya lo tenemos, ¿no? Y habrá un efecto contagio, yo creo que rápido, porque ahora, como sabéis, se están concentrando los grupos de medicina privada en poquitos grupos y enseguida unos se imitarán a otros. Esto por un lado. En la medicina pública, y por eso hicimos así GEDIPE, a mí el camino que me parece más rápido es la medicina de familia.
La medicina de familia creo que tiene un papel, los médicos de familia podrían tener un papel importantísimo en la investigación, habría que darles un papel muchísimo mayor del que tienen y en este sentido podrían tener un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque son los que realmente están en contacto con la persona sana asintomática, conocen a la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo el camino que veo es ese, es formar a los médicos de familia. De hecho, en eso estamos. Pero claro, nosotros hacemos lo que podemos, ¿no? Necesitamos toda la ayuda que nos puedan dar, ¿no? Yo no quería preguntar, yo quería hacer dos consideraciones. Una, que yo recuerdo a nuestro querido y añorado colega, un gran patólogo, y yo, que era ciudadano, amigo y socio de él, siempre hemos discutido mucho como oncólogos, que decían, especialmente bastante amigos, que decían que el cáncer de mama lo habían curado los oncólogos, lo decían, lo habían curado. No precoz, como se suele decir, porque no tengo precoz, no sé, quería entrar con la vida. Y veo, me alegra mucho que esto vaya saliendo y que nos dé la razón. Y la segunda consideración es a Antonio Villanueva, así que qué fácil es tener una cátedra ahora con el trabajo de un doctor y 4 oposiciones que se explique y al final lo no es una cátedra como la tuya es buena, la tuya es buena. Esta es un coordinador de una actividad. Pero que quede claro que el catedrático aquí está quien está. Enrique. Sí, ¿no te parece más precisa llamar estas pruebas de probabilidad de riesgo que pruebas diagnósticas? Es que la mayoría de estas pruebas, no todas, pero el 85% no son una prueba de riesgo, son una prueba diagnóstica. Te dicen si tienes cáncer y dónde lo tienes. Lo que te da una probabilidad de riesgo es el consejo genético, que te dice tienes estos genes mutados, esto te da un riesgo en tu vida de tener cáncer de tanto, pero estas no, estas son tienes cáncer de colon, tienes cáncer de tiroides, tienes cáncer de páncreas, ahora. Lo que quiero decir es que si es realmente una prueba diagnóstica, el número de falsos positivos debe ser muy escaso. Muy escaso, sí. Es así. Es así. O sea, de hecho están diseñadas para eso, para tener muy poquitos falsos positivos, pero como hablábamos antes, no existe, en medicina esto no existe, no hay ninguna prueba perfecta. Pero sin embargo, es que esto es muy importante, porque esto hemos tenido que saltar muchas barreras en los hospitales, ¿no? Si uno se va a mirar cualquier prueba, me da igual cuál, pero vamos a mirar, no sé, un TAC, ¿no? Entonces en un TAC uno ve un nodulito en el páncreas, ¿no? Y el radiólogo dice, sugestivo de tumor, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto eso, no? Es decir, he dicho de otra manera, cualquier prueba de las que utilizamos en la clínica normal, en nuestra rutina, y que estamos acostumbrados a manejar con toda tranquilidad, tiene muchísimos más falsos positivos que estos test diagnósticos. Lo que pasa es que estos test son nuevos, y ante lo nuevo siempre uno tiene un poquito de prevención, pero hay que recordar siempre que este diagnóstico no se trata de hacer un test que está volando solo. Le hemos hecho un test, no. Le hemos hecho una historia clínica muy bien hecha, le conocemos, sabemos todas sus pruebas tradicionales y radiológicas, y si hace falta pedirle más, se las pedimos, y además tenemos un test que nos mejora todo eso. No me moría un poco las preguntas, por favor. En este caso, los médicos que están en su equipo tienen que estar muy bien formados para manejar la información que se da al paciente. Sí. Porque obviamente encontrarse con un test positivo de esto en un paciente con 45 años que no tiene ninguna sintomatología, hay que ser muy cauto a la hora de dar la información. Efectivamente, sí. Por eso hay que entrenar muy bien a todo el equipo. Ahí tenemos, yo diría, cierta ventaja, porque el entrenamiento de los oncólogos en este sentido, por la propia especialidad, en cómo decir las cosas, saber valorar muy bien esto, yo cómo lo hago, por entendernos, ¿no? Cuando explico a una persona que le voy a pedir un determinado test porque le conviene, no le explico lo bueno que es el test,
le explico sus puntos débiles. Es decir, que sepa que este test es bueno en esto, pero que puede fallar en esto y en esto otro. Pero esto en el fondo, que no lo hacemos, lo tendríamos que hacer con todas las pruebas que hacemos. Le voy a hacer un TAC, le voy a hacer un PET, que sepa que el PET es muy bueno en captar cosas, pero el PET muchas veces capta inflamación y el que informa el PET nos dice que es tumor. No se asuste, yo esto se lo digo mucho a los pacientes, se va a hacer un PET, no se asuste porque usted tiene artrosis en la rodilla y le va a captar el PET. No quiere decir que tenga un tumor en la rodilla, quiere decir que el PET capta la inflamación. Bueno, pues esto hay que explicarlo en todas las pruebas, efectivamente, que se hace el paciente para que no esté demasiado asustado. Pero vamos, el mayor susto es tener un cáncer que no se diagnostique, ¿no? Eso sí que es un susto, ¿no? Doctor Delgado, el doctor Rodríguez. Doctor Delgado. Me ha encantado con la charla que nos ha dado el doctor Yo un tema que me da cierto miedo, todo este desarrollo y este avance, las consecuencias ético-legales, ¿quién va a contratar a una persona? Algún día las empresas pondrán el final de contratar a esta persona, pues vamos a hacer que va a tener esta probabilidad de no sé qué, y al final estamos generando una generación de afectados. Dicen, no, es que todo esto quién lo va a contratar si en los próximos 10 años vamos a tener un cáncer de colon, de pulmón, de garganta. Por eso digo, yo la verdad que todo esto pues me impresiona para mí, es una maravilla y además de verdad es un tratamiento para el cáncer, pero en algún momento se ha planteado o ha habido algún tema que les haya planteado desde el mundo empresarial, no sé. Sí. No, yo el tema de fondo, muchas gracias por la pregunta, que efectivamente es interesantísima. Yo el tema de fondo que veo ahí, y que yo, por ejemplo, yo soy muy consciente de eso, bueno, o trato de ser muy consciente, ¿no? Que es, y hoy en día todavía más, ¿no? Muchas veces, desde el ámbito de la salud, y esto se da y se sigue dando, se proponen las cosas como si la salud fuera el único valor importante, o el máximo valor, ¿no? Y a veces no lo tiene por qué ser. Uno puede tener valores en la vida que sean más importantes que la salud. ¿Bien? Lo he dicho de otra manera, ¿no? Hay que respetar muchísimo, en todo, pero en esto también, la libertad de la persona. En el sentido de ese punto medio que hablábamos al principio, ¿no? De ahí la introducción, ¿no? Dentro de ese punto medio, y por eso decía también en la consulta, hay que meter la libertad de la persona y sus preferencias. Ahora bien, sin pasarnos, porque hoy en día, como sabéis, esto también es opinable, pero la medicina ha evolucionado de, antes el paciente no tenía ningún papel, el médico decidía todo, ¿vale? Ahora hemos pasado muchas veces a lo que se llama una medicina a la carta. Doctor, yo quiero que me haga tal, que me haga cual, quiero que me corte un brazo. Doctor, me tiene que cortar un brazo porque yo soy autónomo. Puedo tomar mis propias decisiones, ¿no? No, mire, no. Yo tengo que proteger su dignidad como persona. Cortarle un brazo va contra su dignidad, así que no le voy a cortar un brazo. Yo soy médico, no soy un amputador, ¿no? Bueno, bien, es un poco amplia la digresión, ¿no? Pero la libertad de la persona hay que meterla en la ecuación, de forma que esto tiene que ser una recomendación de salud que uno puede coger o no coger, evidentemente, como pasa con el ejemplo que estamos haciendo de la mamografía. Uno puede recomendar hacerse una mamografía y no querer hacérsela. Pues muy bien, oye, pues no pasa nada, ¿no? Es decir, uno es libre para decidir, ¿no? Pero efectivamente esto es muy importante, ¿no? O sea, la libertad de la persona en su justo término, ¿no? Doctor Delgado, les tenía una pregunta antes. Felicitaciones de la sala, por supuesto, pero tengo una duda. ¿Va paralelo el desarrollo de toda esta técnica con el desarrollo de las pruebas de imagen? Me refiero, por ejemplo, a la mano, su experiencia. Sí, es que eso no nos da tiempo a todo, pero no solo va en paralelo,
sino que es complementario. Es decir, ahora mismo, de esta otra investigación que estamos haciendo, hay test que se están desarrollando ya de manera mixta, y me explico, ¿no? Vuelvo al ejemplo del TAC y del nódulo pulmonar, ¿no? El radiólogo, un radiólogo súper experto, el mejor del mundo, ve una serie de cosas en la imagen. Además tiene mucha experiencia y ha visto muchísimos nódulos pulmonares en su vida, ¿no? Pero hay cosas en la imagen que no son visibles para el ojo humano, ¿vale? Y sin embargo con radiómica, que es lo que esto es inteligencia artificial aplicada a la imagen, ¿vale? Pues la imagen puede entresacar una serie de características de ese nódulo que el radiólogo no es capaz de ver, ¿vale? Bueno, pues esas características, si las juntamos al test molecular y mezclamos todo, pues entonces tenemos un test todavía mejor, ¿vale? De forma que ahora estamos desarrollando test que no solo juntan lo molecular y los datos clínicos, sino que juntan, cuando se puede, también la imagen. Entonces, efectivamente, eso es la clave, ¿no? Que es, al final, ser capaces de combinar toda esa información, ¿no? ¿Otro rollo? Yo quisiera que me explicara un poquito, cada cuánto tiempo, a partir de los 45 años, ahora como ya el urólogo, cada cuánto tiempo. Sí. Segundo, ¿qué pasa con la enorme prevalencia de tumores que hay asintomáticos que se obtienen en necrosia y no habían dado nunca la cara con respecto a identificarlo a los 60, si a lo mejor eso no se hubiese desarrollado? Y después nos vamos a hacer un enorme cuello de botella de gente positiva, de gente diagnosticada, que no sabemos qué hacer con ello y que le ponemos en entredicho a un sistema sanitario que por narices va a tener que discriminar entre dónde me hago esto, porque no nos vamos a decir que me vea el neurocirujano dentro de un año y medio. Está ahora la fecha en lo público. Entonces, esos tres aspectos... Vamos uno por uno, ¿no? Claro. ¿Me puede repetir el primero? El primero es cada cuánto tiempo. Sí, cada cuánto tiempo. Esto, en el fondo también, como en la mayoría de las recomendaciones, es decir, las recomendaciones actuales, las actuales, o sea, dejando aparte lo moderno, las recomendaciones actuales, por ejemplo, de colonoscopia o de un TAC para nódulo pulmonar, muchas veces son recomendaciones que no creamos que están completamente estudiadas, ¿no? En el sentido de muchas veces se hacen por costumbre, ¿no? ¿Vale? Entonces, en estos test lo que se hace es adaptar el ritmo a esas recomendaciones, es decir, normalmente, o mezclarlas, ¿no? Pongo un ejemplo, uno de los test que hemos visto, ¿no? Que es el Bladder Epi Check. El Bladder Epi Check es un test para los tumores uroteliales de vejiga. Hoy en día, una persona que tiene un tumor de vejiga superficial, que son muchos, que son la mayoría, se tienen que hacer muchas cistoscopias, que es una prueba pues, molesta, un poquito agresiva, ¿no? ¿Bien? Bueno, pues lo que se hace es meter entre medias, o sea, ahorrar cistoscopias y meter test de estos en la orina, Bladder Epi Check, entre medias. ¿Bien? ¿Cuántos se meten? Bueno, pues esto nadie tiene una certeza absoluta, ¿no? Hay guías, la americana, la europea, la española, ¿no? Que pueden variar, ¿no? Pero, digamos, la filosofía es ahorrar cistoscopias, ¿no? El test de colon, cuando da negativo, como la seguridad del negativo es enorme, se recomienda repetirlo a los 2 años. ¿Por qué a los 2 años y no al 1 y medio? Bueno, porque se cogen, digamos, medidas asimilables a lo que se hace con otras pruebas habituales. La segunda era... La prevalencia del tumor es mucho más alta, sin clínica, en personas que cada vez son más edad. Sí. Pero ahora me lo vais a diagnosticar con 60 años. Y a lo mejor ese tumor a mí no me va a dar nunca problema. Sí. Bueno, es decir, cuando uno tiene un tumor a los 60 años, diríamos que salvo tumores, por ejemplo, de próstata, de un grado muy bajo, que otro tipo de tumor no de problemas es muy raro. Es decir, lo normal es que un tumor con el tiempo dé problemas importantes. En el caso de tumores de próstata, por ejemplo, que es un tumor muy frecuente, sí que es cierto que ahí, incluso con diagnóstico de biopsia, muchas veces incluso
no se hace tratamiento, y a veces se dice que se sobretrata, etcétera, ¿no? Pero esto ya está un poco en el buen médico, ¿no? Es decir, que sepa transmitir que a lo mejor es esperar sin tratamiento, ¿no? Y había otra tercera cosa, el sistema sanitario, ¿no? ¿No? ¿Qué hacemos con los diagnosticados? ¿Perdón? Con los test positivos, ¿y qué hacemos con eso? Con ese tipo, porque van a salir miles. No. La prevalencia tumoral, sí, la prevalencia, si esto es fiable, tal como usted nos dice, y es sensible, y además es politumoral, pues me imagino que los de cirugía digestiva van a tener cola. ¿Ya la tienen? Sí, pero en el fondo es un poco también, yo lo veo así, como lo que dice el triaje que uno hace en la urgencia también, ¿no? Donde está la urgencia, digamos, completamente desbordada, o en una guerra, como hablábamos antes, ¿no? ¿A quién salvas? ¿A quién tienes más probabilidades de salvar, ¿no? Al que ya está moribundo, ¿no? O eliges para salvar al que puedes curar con mucha facilidad, ¿no? Yo creo que hay que apostar por curar a las personas antes, y como decíamos antes, eso hace falta una reorganización global de la sanidad pública basada en los médicos de familia. Pues yo no os digo, yo creo que hay que abordarla, ¿no? Que tendrá sus complicaciones, etcétera, por supuestísimo, ¿no? Pero hay que hacer las cosas bien, ¿no? Es decir, yo lo veo parecido a lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, pero si hacemos muchas placas de toras, veremos muchas neumonías. Mejor no hacer tantas placas de toras, que habrá que poner muchos antibióticos. No, hay que hacer la placa de toras porque es lo mejor que tenemos. Y habrá que organizarse para tratar a los pacientes que la placa de toras les sale una neumonía. Bueno, pues esto ha ido evolucionando las cosas, ¿no? Igual cuando salió el TAC, ahora mismo hay muchos, ya solo con la radiología, hay muchos diagnósticos de tumores incidentales. Que la persona se ha roto una pierna, se le hace un TAC y anda, tiene un tumor en el riñón. Pues sí, hay que operarlo, efectivamente, ¿no? Y gracias a que se ha visto así y no se ha visto cuando tenía síntomas, ¿no? Sí, pero el número de los probables pacientes, porque no son enfermos todavía, pacientes a partir de 45 años se va a multiplicar. Se va a multiplicar. Terriblemente, asintomáticamente, y van a tener un test que se va a comprar por internet, no le pregunte la menor duda, que se lo hace cualquiera, que va a pagar 150 euros y que va a ir al médico suyo y le va a decir, tengo un cáncer de colon. Sí, por eso hay que adaptarse a eso. Efectivamente, yo estoy de acuerdo que eso va a pasar. Pero es que eso no lo puedes parar. Es igual que nosotros tenemos congresos médicos a veces, que esto también, que estamos 40.000 médicos en un congreso, ¿no? Estos grandes congresos, ¿no? Entonces se ha hecho un estudio que ha costado 10 millones de euros, ¿vale? Para ver si hacer PSA es útil o no, ¿vale? Y a lo mejor la conclusión después de un estudio de millones de euros es que no está claro si es útil hacer PSA. Pero ¿cuál es la realidad? Que todo el mundo tiene un PSA, porque si no será pedido el mismo, será pedido el vecino, el amigo médico. Entonces, ¿para qué haces un estudio de 10 millones de euros para ver si el PSA es útil o no? Si todo el mundo ya se hace un PSA, pues parte de la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante partir de la realidad, ¿no? Y efectivamente, yo creo que esto se va a generalizar. Entonces, si uno está avisado de antes, pues mejor organízate, que no te coja el tema descolocado, ¿no? Porque efectivamente eso es lo que va a pasar. Yo estoy de acuerdo en eso. Y hemos acabado ya el tiempo. Yo desde la coordinación de la Cátedra de Divulgación Oncológica queremos agradecerte, tanto el doctor Diego Gómez Ángel como yo, queremos agradecerte la presencia aquí, una magnífica charla. Creo que yo recuerde de las charlas con más preguntas que ha habido posteriormente, muy interesantes. Muchísimas gracias de todo, de verdad. Y sin más, pues doy la palabra, me ha dejado a mí antes, que quede claro. Muchísimas gracias, ha sido una conferencia magnífica y aquí en la academia muchas veces se viene a aprender y hoy hemos aprendido. Muchísimas gracias. Ha terminado.